Hubo un tiempo en que tú sabías todo esto. No era conocimiento aprendido, sino una memoria vasta, impresa en la sustancia misma de tu conciencia. En aquel reino anterior a las formas, donde la luz no proyecta sombra y el tiempo no es línea sino expansión, tú eras. No como ahora, fragmentado por la carne, sino entero, incorruptible, vivo en tu claridad. Este libro es un eco de ese recuerdo. No fue escrito para convencer, sino para resonar. No es una doctrina, ni una promesa, ni un credo, es un espejo. Uno que solo puede ser sostenido por quienes sienten, en lo profundo de su pecho o en los límites de su insomnio, que algo falta, que algo esencial fue olvidado justo en el umbral entre el último aliento de antes y el primero de esta vida. Aquí no se narrarán cuentos agradables ni verdades masticadas para el alivio de los sentidos. Lo que sigue es una restauración. Porque la historia que se ha contado sobre el origen del alma ha sido mutilada, quemada en los templos de Alejandría, silenciada en los concilios de piedra, reducida a metáfora en los púlpitos del miedo. Los evangelios gnósticos, enterrados en Nag Hammadi, murmuraban que el alma cayó como chispa en el barro, pero nunca dejó de ser fuego. El Zohar, en sus pasajes más crípticos, sugería que cada alma escoge su sendero antes de vestir carne, y que cada vida es un retorno para cumplir la geometría inacabada del alma. Pero estas enseñanzas no sobrevivieron indemnes. Fueron tachadas de herejía, desterradas a los márgenes del pensamiento. Y sin embargo, aquí están. Aquí renacen. Este libro no es un mapa. Es el temblor en las manos del cartógrafo. Es la niebla que, al moverse, revela una montaña que ya estaba allí. El alma, antes de nacer, contempla su diseño. Lo hace en presencia de guías invisibles, a veces junto a otras almas con quienes ha danzado a través de las eras. El alma no cae, desciende. No muere, se disuelve momentáneamente para poder recordar de nuevo lo que jamás fue perdido. Y tú lo sabías. Elegiste a tus padres, incluso si no los comprendiste. Elegiste los retos, incluso si aún no los abrazas. Elegiste el nombre, el idioma, el país, el siglo, las heridas, las sincronías, los amores y los silencios. Todo estaba dispuesto no como un teatro ciego, sino como una partitura vibrante que tú mismo escribiste con manos de luz. El Corpus Hermeticum, atribuido a Hermes Trismegisto, afirma que el alma no desciende para ser castigada, sino para manifestar su perfección en el mundo imperfecto. Es esta visión la que anima cada página de lo que estás por leer. Una visión que no se acomoda a las jaulas del dogma, ni a la lógica tibia de la razón domesticada. Es una visión antigua, peligrosa, bella. Y ha sido ocultada por la misma razón que se ocultan los fuegos, porque iluminan. El nacimiento no es el comienzo. Es un cruce. Un rito. Un olvido necesario. El alma entra al mundo atravesando un velo, el velo del no saber, el velo del tiempo, el velo de la ilusión. Ese velo protege, confunde, separa y, al mismo tiempo, guía. Este libro es una grieta en ese velo. A lo largo de sus capítulos, beberás de fuentes que nunca aparecieron en tus escuelas, fragmentos de los Upanishads, líneas enterradas en las piedras de Luxor, testimonios de regresiones hipnóticas, visiones de monjes en lo alto del Himalaya, secretos encriptados en la tabla esmeralda. Escucharás la voz de Rumi susurrando que viniste a la tierra con una lámpara, no para dormir, sino para buscar. Sentirás el eco de Plotino, de Blavatsky, de Enoch, de quienes supieron que este mundo no es sino un reflejo de otro más real, más vasto, más tuyo. No se te pide creer. Solo recordar. Quizás al leer, algo en ti arda. No sabrás si es nostalgia o revelación. Quizás llores por algo que no sabías que habías perdido. O quizás, en medio de una frase, sientas un estremecimiento, un reconocimiento sin palabras, una certeza sin forma. Eso es la memoria del alma. No estás leyendo con los ojos. Estás abriendo un pergamino que tú mismo sellaste antes de venir. Ahora es tiempo. El velo está por rasgarse. ¿Estás listo para recordar lo que sabías antes de nacer? Lo que nadie te dijo antes de nacer. Escrito y publicado por Escucha tu subconsciente. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 90% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo.
Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. El reino sin tiempo. Donde no hay oriente ni ocaso, y la conciencia es la única arquitectura. Imagina por un instante que no hay mañana ni ayer. Que las secuencias no fluyen y que los minutos no se acumulan. Allí, en ese estado sin relojes ni cuerpos, donde la luz no se proyecta sino que lo contiene todo, se encuentra aquello que las tradiciones más antiguas llamaron el origen velado del alma. No es un lugar, aunque a veces adopte formas para hacerse comprensible. No es un cielo, aunque muchos lo han confundido con uno. Es un campo de conciencia primordial donde el alma, antes de lanzarse a la gravedad del mundo, contempla su eternidad y decide su destino. Ese campo no responde a ninguna geometría terrestre, su única medida es la vibración. En ciertas tradiciones herméticas, este ámbito se nombra sin nombrar, porque está más allá de las designaciones. Hermes Trismegisto se refería a él como el plano donde la mente divina se refleja a sí misma antes de vestirse de manifestación. Corpus Hermeticum, fragmento 13. Allí no hay palabras, pero hay lenguaje. No hay ojos, pero todo es visto. El alma, despojada de la densidad que aquí llamamos cuerpo, flota en una matriz consciente donde el tiempo no ha comenzado a fluir porque aún no ha sido elegido. Los tibetanos lo perciben como un bardo, una transición. Específicamente, el Sirpa Bardo, el estado intermedio antes del renacimiento, donde la conciencia, libre de su último cuerpo y aún no aferrada al siguiente, se orienta en un espacio etéreo según las fuerzas kármicas que la envuelven. El Bardo Todol, conocido en Occidente como el libro tibetano de los muertos, describe este estado como un campo de claridad cruda, una región donde la mente, sin el velo de los sentidos, experimenta la verdadera naturaleza de todas las cosas. No es, como se suele pensar, un pasaje sombrío, sino una forma pura de ver sin forma, una preparación para volver a caer en el olvido con un propósito nuevo. Pero incluso antes de que los bardos fueran escritos, antes de que los papiros egipcios se llenaran de letanías para cruzar el Duat, ya se sabía que el alma habitaba un reino sin tiempo antes de cada vida. En los textos caldeos y en las tablillas asirias, hay alusiones a un campo de los decretos, una zona espiritual donde los destinos se traman. La tabla de los destinos, de la cual se hablaba en las cosmogonías mesopotámicas, era considerada el punto de origen de toda existencia manifestada. Quien la poseía, se decía, gobernaba el devenir. Tal vez no era un objeto, sino una metáfora, la memoria total del alma antes de sumergirse en el río del mundo. En la cábala hebrea, la conciencia prenatal se sitúa en el Olama Yetzirah, el mundo de la formación, anterior al plano físico y posterior al plano puramente divino. Allí, las esencias toman forma por medio de vibraciones que se alinean con las letras del alfabeto hebreo, cada una un código de energía. Según el Sefer Yetzirah, uno de los textos más antiguos de la mística judía, Dios creó el universo con 3 libros, el libro, el número y la palabra, lo que implica que el alma, antes de encarnar, es escrita, contada y pronunciada en ese espacio. No nace como una tabla en blanco, sino como una sinfonía ya compuesta, afinándose para la interpretación. En ese reino sin tiempo, no hay urgencia. La conciencia no se ve presionada por calendarios ni por relojes biológicos. Allí, las decisiones no se toman con prisa ni con miedo. Se contemplan, se afinan. Cada vida futura se presenta como una figura en movimiento, lo que será padre, hijo, enemigo o amante aparece como energía, como posibilidad. El alma no ve rostros, sino lecciones. Y no elige desde la comodidad, sino desde una sed de evolución que ninguna existencia cómoda podría calmar. Una vida de tormento puede parecer deseable desde ese estado, si promete quebrar los últimos barrotes del orgullo, del ego o de la ignorancia. Pero este reino no está vacío. Las almas no flotan solas como hojas en un río invisible. Hay otras presencias allí, difíciles de describir sin reducirlas. Algunos las llaman guías. Otros, compañeros de viaje. En ciertos textos teosóficos se habla de los observadores silenciosos, entidades de sabiduría que custodian los umbrales de descenso, y que, aunque no deciden por el alma, asisten en la visión. Elena Blavatsky lo sugirió con claridad en la doctrina secreta, antes del nacimiento. El alma es llevada ante los guardianes de la llama para contemplar los senderos posibles. La elección es suya, pero la visión es guiada.
Y, sin embargo, cuando esa decisión ha sido tomada, cuando el alma ha esbozado su vida venidera con hilos invisibles de intención y karma, ocurre lo más desconcertante: se sella a sí misma. Cierra sus propios ojos de eternidad y se prepara para olvidar. El alma, como una semilla que renuncia a su forma para germinar en otra tierra, se lanza hacia la materia, sabiendo que al tocarla, perderá el recuerdo de todo lo que ha visto. Esa pérdida no es un castigo. Es la condición para que el viaje sea real. Muchos sabios, a lo largo de los siglos, intuyeron esta verdad. San Agustín, en sus Confesiones, lo expresó con una nostalgia sin nombre. Entré en esta vida con una sed que no recordaba, pero que me devoraba como si viniera de un lugar que mi lengua no sabía nombrar. Esa sed es el rastro del reino sin tiempo, un eco de la plenitud que fuimos antes del cuerpo. Es también la causa secreta de tantas búsquedas espirituales, de tantos silencios contemplativos, de tantas lágrimas que no provienen de este mundo. No todas las almas regresan al mismo tiempo. Algunas eligen permanecer en ese reino durante largos ciclos, observando, reabsorbiéndose, incluso fragmentándose para habitar múltiples líneas de realidad. Otras regresan con rapidez, como si el fuego de su aprendizaje aún no se hubiera apagado. Pero todas, sin excepción, conocen esa pausa fuera del tiempo. Todas han mirado, aunque ahora no lo recuerden, el tapiz de su vida con ojos de claridad. Ese lugar no está perdido. Vive en las profundidades de la memoria más antigua, allí donde el pensamiento no llega. Algunos lo rozan en sueños. Otros lo vislumbran en el instante entre la vigilia y el sueño, cuando el cuerpo cae y la conciencia flota. Y hay quienes, en estados extremos de éxtasis o muerte clínica, lo han descrito como una luz que lo sabía todo y no preguntaba nada. No hay camino hacia el reino sin tiempo porque nunca ha estado fuera de ti. Siempre ha estado debajo del ruido, más allá del lenguaje, antes del miedo. El alma no lo ha olvidado. Solo ha cerrado los ojos. Porque, como escribió el poeta Sufí Attar en el lenguaje de los pájaros, para ver la fuente, el pez debe olvidar que está nadando. Entonces, ¿qué pasará el día que recuerdes que tú elegiste nacer? Tal vez, por primera vez, comiences verdaderamente a vivir. Capítulo 2. La mesa de los pactos. Allí donde el alma se encuentra consigo misma, antes de habitar el nombre que no recuerda. Antes de que el alma se sumerja en el olvido, hay una reunión. No es un evento en el sentido humano del tiempo, ni una asamblea formal como la que los hombres celebran bajo techos y linajes. Es un instante extendido en la eternidad, una comunión sin palabras, donde la conciencia contempla las infinitas permutaciones de su viaje venidero. Allí, la identidad que aún no se ha encarnado se sienta, por decirlo así, ante una mesa invisible y luminosa, en la que están desplegados los senderos posibles, los lazos antiguos, los nudos por desatar, y las semillas que ha decidido germinar en el tiempo. En ese umbral que no pertenece ni al cielo ni a la tierra, el alma no está sola. Hay presencias que no son cuerpos, pero tampoco son meras ideas. Algunas son proyecciones superiores de la propia conciencia, fragmentos más antiguos y vastos que han permanecido despiertos mientras otras partes olvidaban. Otras son inteligencias que han acompañado a esa alma a lo largo de múltiples ciclos, a veces como aliados, a veces como espejos incómodos, pero siempre como piezas de una orquesta mayor. Y hay también los guías, entidades sin deseo de encarnar, sabias por naturaleza o por antigüedad, cuya única función es ofrecer claridad al alma que ha venido a aprender a través del olvido. En el libro egipcio de los muertos, conocido también como el libro de la salida al día, se menciona el momento en que el alma, llamada Bea, se enfrenta a la pesada de la verdad ante el tribunal de Osiris. Pero más allá del juicio, lo que resuena en sus himnos y sortilegios es una idea persistente: el alma es autora de su propio camino. Un pasaje traducido por Valle indica: yo he venido para ver lo que yo mismo he escrito. Yo soy quien dictó las acciones que ahora debo enfrentar. Esa confesión no nace de la culpa, sino de la comprensión de que todo lo vivido, lo dulce y lo amargo, lo glorioso y lo vergonzoso, fue elegido. No por masoquismo espiritual, sino por el deseo irreprimible de recordar lo que solo puede recordarse caminando. La mesa de los pactos no es una metáfora inocente. Es la forma más cercana que tenemos para comprender un proceso que ocurre fuera del lenguaje, donde las decisiones no se toman desde la emoción efímera, sino desde la claridad de una conciencia expandida.
Es en ese estado que el alma traza sus acuerdos, compromisos de alma a alma que no siempre son fáciles, pero que siempre son precisos. Los evangelios apócrifos, censurados por concilios que temían la autonomía espiritual del ser humano, insinúan con frecuencia que Jesús hablaba iniciado sobre los misterios del alma antes de su descenso. En el Evangelio de Tomás, versículo 84, se registra: cuando veas tu reflejo, te regocijarás. Pero cuando contemples tu imagen antes de que nacieras, llorarás. El llanto no es por pena, sino por la enormidad de lo que el alma acepta antes de entrar en la carne. Es un llanto que brota de la lucidez. El Evangelio de Felipe, aún más audaz, sugiere que la encarnación es un pacto, el alma viene al mundo con un sello. Y quien no rompe ese sello, no conocerá el reino. Ese sello es el contrato. No escrito con tinta, sino con intención. Es el entrelazamiento de voluntades que se comprometen a representarse mutuamente las lecciones necesarias. Algunos vendrán como padres, otros como hijos, otros como amores imposibles, como traiciones, como salvaciones disfrazadas de desastre. Cada uno fue llamado al escenario del mundo por esa alma que, antes de tener nombre, ya sabía a quién necesitaría. No todos los contratos son dulces. Algunos implican dolor, abandono, pérdida, muerte. Pero si se les mira desde la luz que precede al nacimiento, son actos de inmenso amor. Porque solo un alma profundamente comprometida con otra puede ofrecerle la fricción exacta que la despierte. El rival es, muchas veces, un aliado disfrazado. El enemigo, un instructor implacable. Y el ser amado, el reflejo más exacto de lo que aún no ha sido sanado. Nada de esto es obligatorio. La mesa no impone. El alma no es un títere ni una víctima del destino. En ese espacio, el libre albedrío no desaparece, se ejercita en su forma más pura. Es aquí donde la voluntad se expande más allá del deseo, y elige desde la totalidad. La vida que resulta de ese pacto no es una prisión, sino un escenario cuidadosamente construido, lleno de símbolos y desafíos que, si se descifran, revelan el camino de regreso a la conciencia original. Hay quienes, en sesiones profundas de regresión o estados alterados de conciencia, han accedido a este recuerdo. Describen no una sala, sino un ámbito de transparencia total, donde todo está simultáneamente presente. No hay secretos, no hay máscaras. Las almas se reconocen con una intimidad que en la tierra solo se roza en el amor más puro o en la muerte más cercana. Algunos hablan de mapas de luz, de geometrías vivas que muestran cómo se entrelazan las vidas. Otros simplemente sienten una certeza: ya estuve aquí antes. Y si alguna vez has sentido que alguien en tu vida estaba destinado a estar, aunque la lógica lo negara, si has mirado a los ojos de un desconocido y algo en ti se estremeció sin explicación, si alguna vez supiste sin saber que una experiencia era parte de algo más grande, es probable que tu alma haya rozado el borde de ese recuerdo. Que por un instante, el sello tembló. La mesa de los pactos no desaparece después del nacimiento. Sus resonancias laten en cada giro del destino, en cada cruce significativo, en cada decisión que vibra con una intensidad que la razón no comprende. La vida, entonces, no es una suma de accidentes, sino una sinfonía de acuerdos, una danza coreografiada por el alma cuando aún recordaba la música. Pero lo más inquietante, lo más profundamente transformador de esta verdad, no es que la hayas olvidado. Es que la escribiste tú. Y eso significa que puedes volver a recordarla. No para evitar el dolor, sino para darle un significado tan vasto que lo abarque. Para entender que lo que vives no es castigo, ni azar, ni burla del universo, sino un guión escrito con fuego y compasión por un ser que aún arde en ti, tu alma antes del nombre. Entonces, si alguna vez te preguntaste por qué naciste en esta familia, en este cuerpo, en este siglo, la respuesta no está afuera. Está en la mesa que aún flota en el reino sin tiempo, esperando que la reconozcas, no con los ojos, sino con el recuerdo que despierta cuando comprendes que nadie te trajo aquí. ¿Viniste? Y todo lo que vives, lo pactaste con la eternidad. Capítulo 3. El velo del olvido. Donde el alma cierra sus ojos para aprender a ver. El alma no cae. Desciende. Lo hace sabiendo que cada paso hacia la materia es un alejamiento de la claridad, una renuncia voluntaria a la totalidad que la envuelve en su estado original. En ese tránsito, hay un momento exacto, imperceptible y absoluto, en el que se rasga la conciencia luminosa y se sella el recuerdo.
Ese instante es conocido por muchas tradiciones, pero pocas han comprendido su profundidad. Porque lo que para los sentidos parece un olvido, para el espíritu es un acto sagrado. Olvidar no es un error. Es un pacto. Una condición acordada antes de cruzar el umbral hacia la vida. Si el alma encarnara sabiendo, si descendiera recordando, no aprendería lo que solo puede revelarse en la sombra. Es en el no saber donde la experiencia cobra sentido. En la pérdida momentánea del origen, la vida se transforma en una búsqueda, y la búsqueda en una revelación. Sin olvido no hay libertad. Sin libertad no hay elección. Y sin elección no hay crecimiento. En el Fedón de Platón, Sócrates insinúa que aprender es recordar lo que el alma ya sabe. Esa afirmación, aunque muchas veces recitada con ligereza, encierra un misterio profundo. Platón, en su alegoría de la caverna, presenta al ser humano como un prisionero que, desde su nacimiento, observa sombras proyectadas en un muro, creyendo que son la única realidad. Al liberarse, debe atravesar la oscuridad, subir lentamente hacia la luz, y cuando por fin contempla el sol, le es tan ajeno que sus ojos no lo soportan. Pero lo que duele no es la luz. Lo que duele es el esfuerzo de recordar. Esa caverna no es otra que el mundo, y el ascenso no es una metáfora moral, sino espiritual. El alma, al nacer, no entra en el mundo, entra en la caverna. Y el velo del olvido es el acto de sentarse en la oscuridad, aceptando que la luz será recordada solo si se busca. Es la condición del juego divino, la totalidad se disfraza de fragmento para poder reencontrarse a sí misma. En diversas sesiones de hipnosis regresiva, como las documentadas por Dolores Cannon o Brian Weiss, muchos pacientes describen un momento anterior al nacimiento en el que una niebla espesa comienza a envolverlos. Una presencia, a veces descrita como guía, les advierte que pronto olvidarás. Y lo aceptan. Con amor. Con convicción. Como quien sabe que la amnesia será la vía más pura para recordar por mérito propio. Uno de esos testimonios recogidos por Cannon narra: vi todo mi plan. Sabía a quién encontraría, los dolores, los aprendizajes. Pero cuando avancé hacia la entrada, una niebla blanca me cubrió. Supe que todo se apagaría. Y aún así, di el paso. Esa niebla es el velo. No es maldad, ni castigo. Es el gesto de quien confía tanto en sí mismo que se permite perderse para volver a encontrarse con mayor profundidad. La Cábala, en su interpretación del nacimiento, sostiene que el ángel Laila instruye al alma en el vientre materno, enseñándole la totalidad de la Torá, no como un libro físico, sino como la sabiduría del universo. Pero justo antes de nacer, el ángel presiona un dedo sobre el labio del infante y le ordena olvidar. De ahí, según esta tradición, proviene el surco que todos tenemos entre la nariz y el labio superior, el signo del olvido divino. Esta enseñanza, que podría parecer un simple mito, revela una idea esencial. El conocimiento ya está en nosotros, pero fue cubierto para que el acto de vivir lo desentierre. No es el conocimiento el que transforma, es la experiencia que lo revive. Por eso el velo es necesario. Porque si recordaras tus vidas anteriores, tus acuerdos, tu origen luminoso, entonces cada elección estaría contaminada por el recuerdo. Amarías sabiendo el desenlace. Perdonarías por obligación kármica. Soportarías el dolor como un trámite. Y eso no es evolución. Eso es simulación. El alma no quiere atajos. Quiere verdad. Y la verdad solo se revela cuando la libertad de no saber permite que el aprendizaje sea auténtico. Pero el velo no es absoluto. No es una muralla impenetrable. Es una niebla, no una piedra. De tanto en tanto, se rasga. En los sueños donde el mundo se siente más real que el día. En las conexiones instantáneas con personas que no habías visto antes, pero que tu alma abraza como antiguas. En la música que te hace llorar sin motivo, como si evocara un paisaje anterior al nacimiento. En los silencios profundos donde el corazón recuerda lo que la mente no puede nombrar. Esa grieta en el velo es una invitación. No para recordar con precisión, sino para vivir con propósito. Para sentir que, aunque no sepas por qué algo duele, sabes que no es en vano. Para confiar, incluso cuando todo en ti grita que estás perdido. Porque ese grito, en sí mismo, es un eco del alma que pugna por recordar.
el Evangelio de Tomás recoge una frase enigmática atribuida a Jesús: cuando ustedes se harán uno, entonces se volverán completos y se dirán, ¿quiénes éramos antes de nacer? No pregunta qué serán después de morir, sino qué eran antes de nacer. Es una inversión radical de la mirada. Una llamada a la memoria más antigua, más sutil, más olvidada. Ese olvido, tan temido, es el terreno fértil del despertar. El alma, al cubrirse los ojos, no renuncia a la verdad, la oculta para merecerla. Y cada lágrima, cada pérdida, cada asombro, es una pequeña rendija en ese velo. Hasta que, finalmente, en un instante de lucidez absoluta, tal vez al borde del sueño o en el umbral de la muerte, el alma susurra algo que no es palabra, pero que lo dice todo. Yo estuve allí. Y lo elegí todo. Entonces, el velo no desaparece. Se vuelve transparente. Y por primera vez, el mundo ya no es una caverna, sino una puerta entreabierta hacia la luz que nunca fue negada, solo momentáneamente cubierta por el amor de un olvido necesario. Capítulo 4. El demiurgo y el juego de la ilusión. Allí donde lo creado se confunde con el creador, y la prisión se disfraza de templo. La caída del alma no fue una caída en el espacio, sino en la percepción. No se desplomó desde una altura, sino desde una claridad. Lo que en las escrituras antiguas se ha narrado como exilio, destierro o pérdida de la gracia, es en realidad el paso voluntario, aunque velado, desde el reino sin tiempo hacia la prisión del devenir. Pero ¿quién construyó esa prisión? ¿De dónde provienen las estructuras del mundo que habitamos, tan perfectas en apariencia y sin embargo tan marcadas por el dolor, la separación y el olvido? La respuesta que ofrece la tradición gnóstica no es cómoda ni decorativa. El mundo físico no es la obra directa de la divinidad suprema, sino de una entidad inferior, limitada y arrogante, conocida como el demiurgo. Esta figura aparece en numerosos textos de los primeros siglos del cristianismo oculto, aquellos que fueron descartados por el canon oficial y enterrados, literalmente, por siglos. En los códices de Nag Hammadi, especialmente en el apócrifo de Juan, se describe a esta entidad con nombre y acto, Yaldabaoth, el creador imperfecto que, creyéndose único, exclama, yo soy Dios, y no hay otro fuera de mí. Pero esa frase, lejos de ser una proclamación divina, es señal de su ignorancia. Pues, según estos escritos, Yaldabaoth no conoce a la fuente verdadera, al pleroma, y actúa como un artesano ciego, dando forma a un cosmos que es copia defectuosa del mundo eterno. Su creación, el universo físico, es una cárcel brillante, adornada con belleza para ocultar su condición de encierro. No está solo, 7 arcontes lo asisten, cada uno ligado a una esfera planetaria, y juntos moldean la materia, las pasiones, los cuerpos, y la rueda del nacimiento y la muerte. El alma, procedente del pleroma, desciende y queda atrapada en este sistema. No por castigo, sino por un acto de olvido que ya ha sido pactado. Sin embargo, el mundo que la recibe no es neutral, está diseñado para seducirla, para hacerle creer que la materia es el fin, que el dolor es inevitable y que la separación es real. Este es el juego del demiurgo, no esclaviza con cadenas, sino con apariencias. La tradición védica, siglos antes, había descrito un fenómeno similar bajo otro nombre, My. En el Bhagavad Gita, K declara, difícil es de cruzar mi My divina, hecha de las 3 gunas. Pero quienes se refugian en mí la atraviesan. My no es simplemente ilusión como falsedad, sino ilusión como envoltura, una capa de percepción que vela la realidad última. Al igual que el demiurgo gnóstico, My actúa como intermediario, como distorsión entre el alma y su origen. El mundo que percibimos, con sus placeres y sus miedos, es real solo en tanto que sueño. Lo que lo sostiene está más allá de sus formas. Ambas visiones convergen en una idea radical: el mundo visible no es el mundo verdadero. Y lo que consideramos nacimiento, el ingreso del alma al cuerpo, no es una llegada gloriosa, sino una captura, un velo más grueso. Por eso, en el Evangelio de la Verdad, uno de los textos más poéticos de Nag Hammadi, se dice, el olvido no fue concedido por el Padre, pero sucedió porque el alma cayó en una creación que no reconoció como ajena. El olvido no fue diseñado por el Espíritu Supremo, sino por la ignorancia del artesano que construyó el mundo como si fuera el único. Yaldabaoth, como demiurgo, no es el demonio. Esa es una lectura simplista. Es una consciencia limitada,
una mente creadora que opera desde la separación. Su crimen no es la maldad, sino la arrogancia de pensar que está sola. En muchas versiones gnósticas, incluso se le concede cierta función necesaria: crea el escenario donde las almas, al despertar, pueden ejercitar su luz en medio de la sombra. El juego, entonces, no es una maldición. Es un desafío. La materia, aunque distorsionada, se convierte en espejo para recordar la fuente. Pero ¿cómo se perpetúa esta ilusión? No a través de cadenas visibles, sino de estructuras invisibles: el lenguaje que separa, la educación que condiciona, la religión que domestica el misterio, el cuerpo que envejece, la necesidad de pertenecer, el miedo a morir. Todo ello forma parte del teatro del demiurgo. Un teatro sofisticado, estéticamente perfecto, diseñado no para destruirnos, sino para mantenernos dormidos. Aún así, la tradición gnóstica no se queda en la denuncia. También ofrece una salida: el conocimiento salvador. La gnosis es la llave. No un conocimiento académico ni ritual, sino una revelación interior, un encenderse de la memoria ancestral. Cuando el alma, atrapada en la materia, recuerda que no pertenece a este mundo, comienza a disolver las paredes de su prisión. No huye. Transforma. En el Evangelio de Tomás, Jesús afirma: si sacáis lo que está dentro de vosotros, lo que sacáis os salvará. Si no sacáis lo que está dentro de vosotros, lo que no saquéis os destruirá. Ese dentro no es el alma como entidad, sino la chispa del pleroma aún viva bajo capas de ilusión. Solo esa luz interna puede señalar que el mundo no es lo que parece, que el dolor no es final, que el nacimiento no es el principio, y que el creador del cuerpo no es el autor del alma. El juego del demiurgo consiste en hacer pasar lo efímero por eterno, el cuerpo por identidad, la necesidad por destino. Y sin embargo, es en medio de ese juego donde la conciencia puede recordar. Porque cuanto más perfecta parece la ilusión, más urgente se vuelve el deseo de despertar. Así, la creación del falso Dios se convierte en el campo de entrenamiento del verdadero ser. Entonces, ¿quién gobierna el mundo físico? Quizá la pregunta misma sea parte del juego. Quizá lo importante no es saber quién lo gobierna, sino recordar que tú no perteneces a él. No del todo. No para siempre. Y al hacerlo, comienzas a gobernarte. Y eso, para el demiurgo, es el único peligro real. Capítulo 5. El alma fragmentada. Donde lo uno se divide para contemplarse, y el espejo no olvida que es cristal. Nadie encarna completo. Esta afirmación, aunque parece romper la narrativa espiritual clásica que nos describe como almas individuales viajando de cuerpo en cuerpo, es una verdad tan antigua como olvidada. Lo que llega al mundo físico no es la totalidad de lo que eres, sino una porción precisa, un rayo desprendido de un sol mayor. El alma encarnada es un reflejo de un reflejo, una hebra tejida desde una fuente infinita que permanece, en lo alto o en lo profundo, velando y observando. En las tradiciones esotéricas más antiguas, esta idea no era extraña, sino central. El Corpus Hermeticum, esa joya de la sabiduría hermética atribuida a Hermes Trismegisto, afirma: así como el sol proyecta su luz en 1000 formas, pero nunca deja de ser uno, así el alma proyecta sus partes al mundo, pero permanece indivisible en su esencia. No hay error en el descenso, ni trauma en la separación, hay propósito en la fragmentación. La totalidad no puede conocerse a sí misma sin devenir en muchas. Lo uno necesita pluralidad para contemplarse. Es la paradoja divina, aquello que es absoluto debe quebrarse para reconocerse en cada parte. El Tao Te Ching, en su primer capítulo, expresa esta idea con una poesía velada: el Tao dio a luz al uno. El uno dio a luz al dos. El 2 dio a luz al 3. Y el 3 a todas las cosas. Esta progresión no es aritmética, sino metafísica. De la unidad esencial nace la diferenciación. Y en esa diferenciación, el universo cobra sentido. Cuando el alma encarna, no lo hace sola ni entera. Envía un fractal de su conciencia, un fragmento que contiene el todo en miniatura, como una célula contiene el código genético del cuerpo entero. Esa porción, llamada en algunas tradiciones el yo inferior, o simplemente la personalidad encarnada, es asistida desde planos superiores por otras partes de sí misma que nunca abandonaron el reino sin tiempo. A estas se las ha llamado yo superior, alma raíz, mónada, chispa original.
La mónada, en el sentido pitagórico y neoplatónico, no es una unidad numérica, sino una unidad arquetípica. Plotino, en sus Eneadas, afirmaba que el alma está en todas partes del cuerpo, y sin embargo no se agota en él. En esta visión, lo que camina sobre la tierra no es la totalidad del alma, sino su punta visible. Detrás de cada vida hay otras muchas. Detrás de cada yo, otros yo simultáneos. Porque la mónada no piensa en línea recta. El tiempo para ella no fluye, se despliega. Este concepto, más cercano a la física cuántica de lo que solemos imaginar, sugiere que lo que llamamos nuestra alma no solo ha vivido muchas vidas, sino que las vive ahora, en múltiples planos y dimensiones. No como una novela con capítulos, sino como una sinfonía con múltiples instrumentos sonando a la vez. La encarnación actual es solo una voz en ese coro. Algunos lo han sentido sin saber nombrarlo, la sensación de que algo falta, de que hay más de uno mismo en algún lugar, de que lo vivido no agota el alma, de que la nostalgia más profunda no es por un lugar, sino por una totalidad perdida. Es el eco de esas otras partes que cantan desde otras esferas. No están separadas por distancia, sino por percepción. En las tradiciones chamánicas, especialmente en el altiplano andino, se habla de la sombra ausente, una parte del alma que no encarnó y que debe ser recuperada para la sanación profunda. En algunos rituales, se invoca los fragmentos de alma dispersos por traumas, tiempos y dimensiones, y se los llama de vuelta. Aunque esa visión se orienta a la sanación emocional, es también un reflejo arcaico de la verdad metafísica. El alma está en partes, pero no está rota. La fragmentación no es ruptura. Es expansión. Y esta expansión tiene una geometría. Así como el mandala refleja el orden oculto del cosmos, la estructura del alma también obedece a un patrón. Algunos lo han comparado con un cristal multidimensional. Otros, con un árbol cuyas ramas alcanzan distintas realidades. La cábala lo enseña con el árbol de la vida. Keter en la cima es la mónada pura, y cada sefirá descendente representa una capa, una manifestación más densa. El alma que llega al plano físico es Malkut, el reino, el extremo más alejado del origen. Pero incluso allí, en lo más bajo, brilla la luz de la corona. No se ha perdido. Solo se ha velado. Esta visión cambia por completo nuestra relación con la identidad. Ya no somos una historia lineal, sino una red de historias entretejidas. No somos un yo fijo, sino un conjunto de rostros que se miran entre sí. No somos una conciencia, sino una constelación. El despertar espiritual no es volverse alguien distinto, sino recordar que ya somos muchos. Y que en esa pluralidad hay una melodía que nunca se detuvo. En los escritos de Gurdjieff, esa figura enigmática de la escuela esotérica moderna, se dice que el hombre tiene muchas yous, pero no sabe cuál le habita en cada momento. Y aunque lo plantea como una advertencia, la afirmación encierra una posibilidad más alta. Si hay muchos yous, hay un punto de reunión. Un centro de gravedad. Y ese centro, cuando se descubre, permite alinear las partes y recordar la totalidad. La fragmentación del alma no implica confusión, sino diseño. Así como un holograma contiene la imagen completa en cada parte, el alma entera vive en cada fragmento. Pero el fragmento no agota la totalidad. Esta es la paradoja de lo eterno encarnado. Cada parte recuerda al todo, pero solo al integrarse puede volver a contemplarlo. Entonces, ¿qué significa vivir como fragmento? Significa caminar con la humildad de saber que no somos todo lo que somos. Que nuestras intuiciones, nuestras sombras y nuestros anhelos vienen de más allá de esta biografía. Que cada decisión resuena en planos que no vemos. Que cada vida que vivimos impacta a las otras partes de nuestra alma, como si al tocar una cuerda, vibraran todas. Significa también que no estamos solos, ni siquiera en nosotros mismos. Hay voces interiores que no son delirios, sino ecos de otras partes. Hay sueños que no son ficciones, sino ventanas. Hay momentos de lucidez que no nos pertenecen, sino que son regalos del yo que nunca olvidó. Y si un día, sin razón, sientes que eres más grande que tu historia, más profundo que tus recuerdos, más antiguo que tu cuerpo, es porque has comenzado a oír la canción completa. No solo tu nota, sino la armonía de lo que eres. Entonces, ya no eres fragmento. Eres espejo.
y el espejo, al fin, recuerda que siempre fue luz. Capítulo 6. El karma como eje invisible. Allí donde la ley no castiga ni premia, sino recuerda y equilibra. Entre los hilos sutiles que sostienen la arquitectura de las existencias, uno se extiende como columna invisible, como un eje de oro que conecta cada elección con su consecuencia, cada impulso con su eco. A este eje los antiguos lo llamaron karma. No como lo hemos reducido en el lenguaje moderno, una suerte de castigo disfrazado de espiritualidad, sino como una ley vibratoria, exacta y consciente, que entrelaza los actos del alma en todas sus manifestaciones. El karma no es moral. Es matemático. Es un diseño. Una geometría que responde no al juicio de una deidad lejana, sino al balance que el alma busca recuperar dentro de sí. En este juego eterno de luces y sombras, cada acción genera una forma, y cada forma reverbera en el campo sutil de la conciencia. Nada se pierde. Nada se omite. Todo es registrado en la matriz silenciosa donde el alma se dibuja a sí misma vida tras vida. Esta ley no es punitiva, sino poética. Lo que sembramos, no lo cosechamos por castigo, sino por necesidad de comprensión. El alma regresa a sus propias huellas no porque un juez la condene, sino porque desea recorrer el camino completo, experimentar los extremos del péndulo para encontrar el centro. En la visión más elevada, el karma no es deuda, es sabiduría aún no encarnada. Michael Newton, en sus trabajos pioneros recogidos en Journey of Souls y Destiny of Souls, ofrece el testimonio de cientos de almas que, bajo hipnosis profunda, describen el proceso de revisión entre vidas. No lo hacen con temor, sino con una serenidad luminosa, como quien repasa una obra aún inacabada. En ese espacio entre encarnaciones, las almas observan escenas clave de sus vidas pasadas, no desde la emoción humana, sino desde una claridad espiritual que les permite comprender con exactitud qué energías emitieron y qué entendimientos aún no han sido integrados. Una mujer que provocó sufrimiento emocional sin malicia alguna puede elegir vivir una vida donde sienta, con delicadeza, ese mismo abandono, no para parar, sino para aprender desde el otro lado del espejo. Dolores Cannon, por su parte, relata en sus extensas investigaciones cómo muchas almas describen el karma como una red de energía que se curva sobre sí misma hasta cerrarse. Algunos pacientes hablan de patrones que se repiten en múltiples encarnaciones hasta que el alma logra comprender el punto de tensión. Entonces, esa curva se endereza, y una nueva expansión es posible. El karma, en esta visión, no es un círculo vicioso, sino una espiral ascendente, parece repetirse, pero siempre en un nivel más elevado. El alma, entonces, se comporta como un matemático cósmico. Observa las ecuaciones internas que no han sido resueltas, los desequilibrios entre dar y recibir, entre hablar y callar, entre herir y sanar, y traza los contornos de una nueva vida que permita ajustar la fórmula. Lo hace con precisión, sin sentimentalismo, como un compositor que desea que la sinfonía de su existencia logre al fin la nota justa que quedó inconclusa en la vida anterior. Esta visión disuelve el juicio. Porque nadie vive lo que vive por castigo ni por azar. Las pruebas no son accidentes. Las bendiciones no son regalos. Todo es geometría de conciencia. Incluso el sufrimiento más intenso, cuando es observado desde la totalidad, revela su función dentro de la ecuación. Quien fue arrogante puede elegir una vida de humildad forzada. Quien rechazó el amor puede renacer en un entorno sediento de afecto. Quien causó separación puede venir a unir, a través del arte, la sanación o la entrega. Nada de esto ocurre como imposición externa. El alma no obedece a un tribunal, sino a su propia sed de integridad. El Bhagavad Gita, texto central de la filosofía védica, lo expresa sin adornos. Tan sutil es la ley del karma que ni los sabios la comprenden del todo. Pero quien actúa sin apego a los frutos, se libera de sus lazos. La clave está aquí, el karma no se interrumpe con buenos actos, sino con actos conscientes. No es la acción, sino la intención. No es el resultado, sino el estado del alma al emitirlo. Y por eso la liberación no llega al cambiar lo externo, sino al despertar dentro de la acción. La alquimia espiritual ocurre cuando, en plena repetición de un viejo patrón, el alma se da cuenta. Ese instante de lucidez interrumpe la geometría del karma como una nota nueva rompe un compás predecible. Entonces, lo que debía volver a suceder, se libera. Porque fue comprendido.
En el Evangelio de Felipe, se deja entrever una noción afín cuando dice, mientras la raíz de la desobediencia esté oculta, es fuerte. Pero cuando es reconocida, muere. El karma es esa raíz. No es oscura por su naturaleza, sino porque se oculta. Cuando se revela, cuando es comprendida como parte del diseño consciente del alma, pierde su carácter de castigo y se convierte en herramienta de ascenso. El karma, así entendido, también explica por qué algunas personas parecen vivir pruebas que exceden toda lógica. No se trata de pago, sino de elección. Algunas almas, con mayor antigüedad o compromiso, eligen experimentar más sombra para encarnar más luz. Asumen el dolor del linaje, el trauma de una colectividad, el desequilibrio de otras vidas, como quien asume una carga con la certeza de que puede transmutarla. Estas almas no son mártires. Son arquitectos de realidades. Y nosotros, aunque no nos recordemos, hemos hecho lo mismo. Así, el karma no es una cadena que arrastramos, sino una hebra que podemos tejer con conciencia. Cada pensamiento, cada decisión, cada palabra emitida en vibración, modifica el diseño. Nada está sellado. La ley es firme, pero no inflexible. Es danza, no prisión. Y el alma que baila con sus propias consecuencias, sin culpas ni culpas ajenas, se vuelve alquimista. ¿Y si en lugar de temer al karma, lo reverenciáramos como el arte oculto de nuestra propia evolución? Tal vez entonces dejaríamos de preguntar por qué nos ocurre algo. Y comenzaríamos a escuchar lo que ese algo vino a enseñarnos. Capítulo 7. Arcontes, guardianes y vigilantes. Donde el alma debe atravesar umbrales custodiados, y la libertad se compra con olvido. Nadie desciende sin ser visto. El tránsito entre el reino sin tiempo y la densidad del mundo físico no es libre, como un viento que se mueve sin encontrar muros. Hay portales. Hay fronteras invisibles. Y en esas fronteras, los antiguos colocaron figuras que, desde el lenguaje mítico, asumieron formas distintas: arcontes, vigilantes, guardianes del umbral. Todos, en su esencia, cumplen una misma función olvidada por las religiones modernas: examinar al alma que desea encarnar, no como jueces, sino como filtros vibratorios que determinan si está preparada para volver al velo. Mucho antes de que se escribieran las doctrinas dogmáticas, ya los textos apócrifos y ocultistas hablaban de estos seres. En el libro de Enoc, uno de los más antiguos y misteriosos textos del linaje semítico, rechazado por los concilios pero reverenciado por las escuelas esotéricas, se describe a los vigilantes, ángeles caídos que descendieron a la tierra y enseñaron a los humanos conocimientos prohibidos. Pero más allá de su transgresión, se les muestra también como observadores del orden cósmico, guardianes de las puertas entre dimensiones. Ellos conocen los nombres, las rutas, las estrellas que cruzan las almas. En el capítulo 15 del libro de Enoc, se menciona, y sus almas, al morir, no suben al cielo ni descienden a la tierra, sino que permanecen en medio, hasta el día del juicio. Ese medio no es solo un limbo pasivo, sino un umbral activo, un plano donde fuerzas conscientes examinan y regulan los flujos de encarnación. No todo lo que desean hacer puede hacerlo de inmediato. Hay acuerdos, revisiones, e incluso oposiciones. Los gnósticos, siglos más tarde, darían a estas entidades un rostro más inquietante. En los textos de Nara Mahdi, especialmente en el apócrifo de Juan, los arcontes son descritos como los guardianes del mundo inferior. Hijos del Demiurgo y Aldabaoth, no poseen alma propia, pero sí conciencia. Su tarea no es castigar, sino mantener la estructura de la ilusión. Controlan las esferas planetarias, influyen en el pensamiento humano, y sobre todo, custodian los umbrales del nacimiento y la muerte. El alma, según estos textos, debe atravesar sus dominios para encarnar. Y cada arconte interroga, examina, filtra. No con preguntas humanas, sino con vibraciones. Solo quien ha alcanzado cierto nivel de lucidez, o ha pactado previamente su descenso, puede pasar. Pero hay un precio: para cruzar, debe aceptar el olvido. El alma accede a la libertad de elección solo si olvida que eligió. Este es el intercambio, libre albedrío a cambio de ignorancia temporal. Luz atrapada en forma. Espíritu vestido de carne. Es aquí donde el mito toca la médula de lo real. Porque lo que parece fantasía arcaica, seres invisibles custodiando puertas entre mundos, se refleja.
con otros lenguajes, en las experiencias reportadas por pacientes de regresión hipnótica profunda. Dolores Cannon relata que muchas almas, antes de nacer, describen encuentros con guardianes, figuras de intensa energía que muestran, una última vez, la vida que se ha elegido. Preguntan, ¿estás seguro? El alma, aún recordando su origen, asiente. Y entonces, cae en la forma, en el tiempo, en la densidad. ¿Pero quiénes son estos seres? No son buenos ni malos. Son función. Arquetipos conscientes que operan en los límites de la realidad percibida. El zoroastrismo hablaba de los yazatas, seres de luz que median entre el uno y el mundo. El hermetismo describe a los vigilantes del cielo, fuerzas cósmicas que mantienen el equilibrio entre planos. Incluso en el esoterismo cristiano más profundo, figuras como Metatron o Sandalfon operan como enlaces entre el espíritu eterno y la materia temporal. La pregunta que muchos temen hacer, pero que las tradiciones veladas se atreven a plantear, es esta: ¿por qué hay que pasar por estos guardianes? ¿Qué protegen? ¿Qué temen? La respuesta, siempre susurrada, nunca gritada, es sencilla: protegen al alma de sí misma. Porque descender sin olvido sería una condena insoportable. Recordar la totalidad en medio de la fragmentación produciría locura. Sentir el infinito en un cuerpo finito sería una tortura. Por eso el velo es impuesto por amor. Y los arcontes, aun en su aparente dureza, cumplen con una ley más alta que ellos mismos. El libre albedrío es el regalo más sagrado del alma encarnada. Pero no puede ser entregado junto con el recuerdo. Porque saber lo que se eligió haría que las decisiones pierdan su peso. Y sin peso, no hay evolución. El alma necesita creer, por un tiempo, que no sabe. Solo así, al descubrir, al errar, al amar con esfuerzo, elige de verdad. Estos guardianes también están presentes en los umbrales internos. Quien profundiza en la meditación, el sueño lúcido o el éxtasis místico, se encuentra con entidades que examinan su vibración antes de permitirle el acceso a planos superiores. Lo mismo ocurre al morir. Lo que la psicología moderna llama arquetipos de transición, las escuelas esotéricas lo llaman guardianes del umbral. Son reflejos de lo no integrado. Figuras que, antes de abrir la siguiente puerta, nos exigen soltar una máscara más. No se les derrota. Se les atraviesa. Y cuando el alma logra pasar, se encuentra de nuevo con el vacío original, con la luz que no tiene centro, con la melodía sin notas. Pero para eso, debe haber vivido. Y para vivir, debe haber olvidado. Y para olvidar, debe haber aceptado descender a un mundo donde los guardianes vigilan y los contratos se sellan con silencio. Así, el alma viaja. No sola, pero sí en silencio. No libre de condiciones, pero sí llena de propósito. Y los arcontes, los vigilantes, los guardianes, son las estaciones del camino. No enemigos, sino umbrales. Porque incluso el umbral más oscuro es, en el fondo, una puerta que espera ser atravesada por la luz. Capítulo 8. Las almas vacías y los cascarones. Allí donde la forma se mueve sin fuego, y no todo lo que habla respira eternidad. En la inmensidad de la experiencia humana, hay encuentros que parecen huecos, presencias que no vibran con la misma densidad del alma. Miradas que no devuelven profundidad, palabras que no contienen raíz, gestos que imitan la vida sin habitarla. Son momentos fugaces pero inquietantes, como si algo en el interior supiera que no todos los rostros que caminan entre los hombres portan la chispa de la eternidad. Esta percepción, relegada al rincón de lo inconfesable, ha sido sin embargo conocida y debatida por las escuelas esotéricas desde hace siglos. No todos los cuerpos contienen almas desarrolladas. Algunos son recipientes en formación. Otros, simplemente, cascarones. Decir esto no es una acusación, sino una observación. Una que ha incomodado a quienes desean ver a la humanidad como una fraternidad homogénea. Pero el espíritu no evoluciona al mismo ritmo en todos los cuerpos. Y el cuerpo no es garantía de alma. Madame Blavatsky, en La doctrina secreta, advierte con claridad, en cada raza y en cada ciclo, existen formas humanas que no son más que envolturas animadas por principios inferiores. No poseen alma individualizada y, sin embargo, caminan, hablan, desean.
Esta afirmación fue combatida por el pensamiento igualitarista moderno, pero tiene raíces muy antiguas. En la tradición cabalística, los klipot, literalmente cáscaras, representan estados de conciencia fragmentada, receptáculos que aún no han sido llenados por la luz interior. No son malvados, sino vacíos. En el pensamiento gnóstico, especialmente en textos como el Evangelio de la Verdad o el Apócrifo de Juan, se distingue entre tres tipos de humanidad: los siléticos, materiales; los psíquicos, emocionales; y los neumáticos, espirituales. Solo estos últimos poseen el germen del retorno consciente al pleroma. Los demás, aunque dotados de inteligencia o voluntad, aún no han encendido la chispa divina que transforma la experiencia en sabiduría. El alma no es un derecho automático de la forma, es una conquista. Gurdjieff, maestro esotérico del siglo XX, fue aún más directo. La mayoría de las personas que ves a tu alrededor no tienen alma. Son máquinas vivientes, programadas por el entorno, la cultura y la repetición. Solo a través del esfuerzo consciente se construye un alma. Esta idea, chocante para la mente moderna, no busca deshumanizar, sino alertar. Porque si asumimos que todos están despiertos cuando en realidad muchos sueñan, entonces caemos en la ilusión de que la conciencia es algo universal cuando en verdad es un privilegio del trabajo interior. No se trata de desprecio, sino de precisión metafísica. El alma es una semilla que debe germinar. Y no todas las semillas brotan al mismo tiempo. En el esoterismo hebreo, los golet o cascarones son entidades sin alma, residuos energéticos que a veces se manifiestan como imitaciones de vida. No siempre encarnan en cuerpos físicos, algunos son residuos de personalidades disueltas, restos astrales de vidas no integradas, fragmentos que vagan y se adhieren a las emociones densas de quienes vibran bajo. Pero en ocasiones, según estas tradiciones, ciertos cuerpos humanos también pueden albergar solo la estructura del alma, sin el contenido. Son formas animadas por el instinto, la costumbre o la influencia exterior. La teosofía complementa esta visión con la idea de egos lunares, entidades en proceso evolutivo temprano que aún no han individualizado la chispa divina. Son como niños cósmicos, repitiendo patrones sin conciencia del ser. Su función no es maligna, sino preparatoria. Ocupan la escena del mundo, pero aún no despiertan en ella. Interactúan, pero no transforman. Y por ello, al verlos, algo en el alma despierta sospecha, percibimos movimiento, pero no presencia. Este fenómeno, aunque velado, explica en parte por qué muchas relaciones humanas carecen de profundidad espiritual. No todo encuentro es espejo. No toda conexión es vínculo. A veces, lo que se cruza con nosotros es un cascarón que nos enseña, justamente, a no buscar alma donde aún no ha brotado. Otras veces, nos confronta con la posibilidad de que incluso en nosotros, partes enteras de nuestra existencia se han vaciado por no ser habitadas con conciencia. Porque también nosotros somos fragmentarios. Y hay regiones del alma aún dormidas, partes que no sienten, que repiten, que se niegan a despertar. En ese sentido, todos llevamos algo de cascarón dentro. Lo perturbador no es que haya almas vacías allá afuera, sino que nuestra plenitud también puede ser intermitente. Y sin embargo, hay esperanza. Porque incluso los cascarones más densos están llamados a llenarse. El propósito del universo no es castigar el vacío, sino fecundarlo. Los cascarones existen como posibilidad, pueden convertirse en almas, así como la sombra puede volverse danza si la luz la atraviesa con propósito. En algunas experiencias de regresión profunda, descritas tanto por Newton como por Cannon, ciertas almas relatan haber encarnado entre grupos de seres neutros, entidades sin chispa, como si se tratara de campos de prueba, simulaciones previas a las encarnaciones plenas. Otros reportan la sensación de caminar entre figuras sin fondo, como si el alma estuviera ensayando el contacto con la materia. Estas narraciones, aunque simbólicas, confirman que no todo lo que se mueve en el plano físico responde al mismo nivel de alma. Entonces, ¿cómo distinguir al cascarón del alma viva? No por sus palabras, sino por su vibración. No por su apariencia, sino por el eco que deja en el campo energético. El alma viva transforma sin esfuerzo, ilumina sin predicar, incomoda sin querer. Porque lleva en su centro un fuego que no necesita validación. El cascarón, en cambio, busca imitación, repetición, pertenencia.
teme a la diferencia porque no posee centro. Y sin embargo, la compasión es clave. Porque juzgar al cascarón sería olvidar que todos venimos del mismo silencio, y que la eternidad no tiene prisa. Lo que hoy no vibra, mañana puede arder. Y lo que hoy parece hueco, puede estar preparando el espacio para ser habitado. Así, el alma viva no rechaza al vacío, pero tampoco se confunde con él. Lo reconoce. Lo atraviesa. Y a veces, incluso lo enciende. Porque la llama no teme al recipiente. Sabe que vino, justamente, a llenarlo. Capítulo 9. La ley de vibración y el mapa interno. Donde la vida no se elige por azar, sino por resonancia. Todo vibra. Esta afirmación, que podría parecer un eslogan de la espiritualidad moderna, es en realidad una de las verdades más antiguas del pensamiento oculto. Desde las tablillas esmeraldinas del Egipto místico hasta los diagramas musicales de los pitagóricos, la ley de vibración ha sido reconocida como uno de los pilares invisibles que sostienen el diseño de lo manifestado. No hay partícula, pensamiento o emoción que escape a ella. Todo lo que existe, existe porque vibra. Y todo lo que vibra, atrae aquello que le corresponde. La elección de una vida no responde al azar, ni al capricho de un creador, ni siquiera a una lista de méritos pasados. La vida se elige por frecuencia. El alma, antes de encarnar, no elige un cuerpo, una familia, un país o una época desde la lógica. Lo hace desde la resonancia. Como una cuerda que vibra ante el llamado de otra cuerda que le es afín, la conciencia se alinea con la realidad que refleja su estado interno. Así se forma lo que en los planos superiores se conoce como el mapa vibratorio del alma. La tabla esmeralda, atribuida a Hermes Trismegisto, sintetiza este principio con su axioma más célebre: lo que está abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo, para hacer los milagros de una sola cosa. Esta no es una afirmación moral ni simbólica, es una ley física del espíritu. Lo que vibra en los planos sutiles, desciende y se densifica como reflejo material. La vida que se vive es el eco de la frecuencia que se es. La vibración del alma es un lenguaje sin palabras. Es la melodía que define qué experiencias son posibles, qué relaciones se atraen, qué pruebas se cruzan. No se trata de pensar en positivo ni de proyectar deseos superficiales. Se trata de estar en sintonía con una frecuencia esencial, una nota de origen que pulsa desde lo profundo del ser. Los pitagóricos comprendieron esto desde un ángulo luminoso. Para ellos, el universo era una sinfonía matemática, y cada alma era una nota dentro del gran acorde de lo real. Todo es número, decía Pitágoras, pero su número no era aritmética, sino vibración. El alma encarna cuando su frecuencia encuentra una octava resonante en la materia. Esa frecuencia incluye karmas, lecciones, dones, heridas y propósitos. No hay error. Todo lo que ocurre está afinado con lo que somos. El Zohar, obra central del misticismo judío, expone en su lenguaje velado que cada alma desciende según la medida de su luz y el recipiente que puede contenerla. No todas las almas pueden sostener la misma intensidad. Por eso, algunas encarnan en entornos de luz, otras en esferas de densidad. No como premio o castigo, sino como compatibilidad energética. El recipiente no determina la luz encuentra el recipiente adecuado para su expansión. Este principio también explica por qué muchas almas, en regresiones profundas, describen su proceso de encarnación como un descenso vibratorio. No se lanzan al azar en un cuerpo, sino que son atraídas hacia un campo vibratorio específico, como si la vida que les corresponde ya las estuviera esperando, pulsando desde abajo con la misma melodía que emiten desde arriba. La vibración, entonces, es la brújula y el terreno. Es mapa y destino. Pero hay algo aún más profundo: esa vibración no es estática. Aunque el alma nace con una frecuencia matriz, una combinación de aprendizajes pendientes, dones activos y potencial latente, esa frecuencia puede cambiar. Y cuando cambia, la realidad cambia con ella. Porque el mapa interno no está escrito en piedra, está hecho de luz. Esto significa que lo que se vive no es definitivo. El karma no es una cadena eterna. Las lecciones no son sentencias. Todo puede ser transmutado si la vibración cambia. No desde la voluntad superficial, sino desde la alquimia del ser.
Un alma que eleva su frecuencia a través de la comprensión, la entrega, la gratitud o el perdón, comienza a sintonizar con una nueva versión de su propia realidad. Y lo que antes parecía destino inamovible se disuelve como niebla ante el sol. Esta es la base de todas las verdaderas iniciaciones. No se trata de adquirir poderes, sino de cambiar la frecuencia desde la cual se vive. Por eso los antiguos misterios no entregaban información, sino transformación. Sabían que ningún conocimiento es real si no modifica la vibración. El cuerpo mismo es un instrumento vibratorio. Cada órgano, cada célula, cada impulso eléctrico del sistema nervioso responde a una frecuencia. La enfermedad no es sino una disonancia. Y la curación, un reencuentro con la nota original. Así también, la psique vibra, el miedo tiene una frecuencia, el deseo, otra, la compasión, otra más. Y cada una de ellas atrae realidades que le corresponden. Cuando se comprende esto, la vida deja de ser una secuencia de accidentes y se revela como una partitura en movimiento. Cada decisión, cada pensamiento, cada emoción altera la melodía. Nada es neutro. Todo vibra y todo resuena. Por eso, el alma no busca cambiar el mundo, busca afinarse a sí misma. Porque al hacerlo, el mundo responde. Hay quienes, incluso sin saberlo, vibran en amor puro y atraen oportunidades, personas, revelaciones. Hay quienes, por sostener rencores, habitan una realidad de fricción. Y hay quienes, entre la niebla del caos, encuentran una nota única que los guía de regreso a su origen. Esa nota es su verdadera vibración. Y cuando el alma la reconoce, todo el universo, como un espejo perfecto, canta con ella. Capítulo 10. El tiempo como ciclo de repetición. Donde el reloj no avanza, sino respira. A veces, la vida cruje como un suelo ya pisado. Hay gestos que parecen eco, decisiones que repiten un guión nunca leído, lugares que se sienten más hogar que la infancia. Es como si el alma supiera que ya ha pasado por aquí, como si la existencia no fuera una línea, sino una espiral que nos hace volver sobre nuestros propios pasos, no para castigarnos, sino para ver con otros ojos lo que antes no supimos mirar. El tiempo, ese misterio que el pensamiento moderno ha convertido en calendario, no corre hacia adelante como una flecha, sino que respira. Se contrae y se expande. Se curva. Vuelve. El alma no lo transita como viajero nuevo, sino como peregrino que recorre, una y otra vez, el mismo templo interior, esperando que una mirada distinta lo convierta, por fin, en sagrado. Friedrich Nietzsche, en un gesto que aún resuena como un tambor en la filosofía de lo eterno, planteó la idea del eterno retorno no como una metáfora, sino como una posibilidad radical. Y si un día o una noche un demonio se deslizara en tu soledad más profunda y te dijera, esta vida, tal como la vives ahora, la vivirás una y otra vez, incontables veces, sin ningún cambio? Este pensamiento, recogido en la Gaia Ciencia, no era una amenaza, sino una prueba. ¿Puede el alma abrazar su destino lo suficiente como para desear repetirlo eternamente? Lo inquietante es que, para ciertas tradiciones, esto no es una hipótesis filosófica, sino una realidad espiritual. La repetición es la clave del aprendizaje profundo. El Eskya, una de las 6 escuelas clásicas del pensamiento hindú, enseña que la prakrti, la naturaleza, y la purva, la conciencia, se entrelazan en ciclos de manifestación que solo cesan cuando se alcanza la liberación. Las experiencias no son únicas ni nuevas, sino reiteraciones necesarias para disolver el velo de la ignorancia. La vida es una repetición hasta que se vuelve comprensión. Desde esta perspectiva, el alma puede haber vivido esta vida antes. No solo en otra época, sino exactamente este nombre, este cuerpo, este escenario. Regresiones profundas, como las documentadas por Michael Newton o Brian Weiss, a veces muestran casos donde los sujetos relatan con detalle no otras vidas, sino la misma vida vivida previamente, aunque con pequeñas variantes. Un matrimonio que no ocurrió. Un hijo que no nació. Una muerte que fue evitada. Es como si el alma, enfrentada al núcleo no resuelto de una experiencia, volviera a ella una y otra vez hasta lograr su transmutación. La metáfora más precisa quizá no sea el círculo perfecto, sino la espiral. No volvemos al mismo punto, pero sí a su resonancia más próxima. Cada repetición tiene un matiz distinto, una oportunidad de ver distinto.
el universo, en este sentido, no castiga, insiste. No como maestro severo, sino como alquimista paciente. Cada ciclo es un intento más de perfeccionar la nota. Cada retorno, una posibilidad de cantar sin disonancia. Esto no implica un determinismo cruel. Implica que la libertad verdadera no está en escapar del ciclo, sino en vivirlo con tal conciencia que se rompa desde adentro. Quien comprende el porqué de una repetición, deja de repetir. Como enseñaba el Zohar, cuando el alma aprende lo que antes no supo ver, el mundo ya no necesita mostrarle ese rostro. La repetición también se esconde en los patrones familiares, en los lazos que cruzan generaciones, en los impulsos que heredamos sin saber por qué. Muchos de los encuentros que vivimos no son nuevos, sino continuaciones. Vínculos inacabados que se reencuentran para redimirse. El otro, tantas veces, no es nuevo. Es conocido. Es el mismo alma que aún no supimos amar como merecía. El ciclo se presenta como oportunidad, no como condena. En la enseñanza esotérica de Gurdjieff, el alma que no se vuelve consciente repite no solo sus errores, sino su entera estructura psíquica. El hombre mecánico es reciclado. El hombre consciente puede transformarse. Esto revela que la repetición no es obligatoria, sino proporcional al nivel de lucidez. La libertad está reservada a quienes despiertan. El resto, gira. Y sin embargo, incluso en el giro, hay belleza. Hay una perfección silenciosa en este sistema que permite al alma intentar de nuevo. Donde la historia que parecía cerrada vuelve a abrirse, y donde el dolor que creíamos definitivo vuelve como semilla de otra posibilidad. El ciclo no es una trampa. Es un regalo. Pero solo si se reconoce. Por eso, cuando sientas que ya has vivido esta escena, que esta tristeza es conocida, que este amor te espera desde antes, detente. Respira. Mira. Tal vez no sea un sueño. Tal vez no sea coincidencia. Tal vez el tiempo, como un espejo redondo, esté ofreciéndote la oportunidad de hacer distinto lo que antes hiciste sin alma. Porque en este juego, todo se repite hasta que despiertas. Y cuando despiertas, la espiral se abre. Y por primera vez, caminas sin repetirte. Capítulo 11. La nostalgia divina. Allí donde el alma llora sin causa, y el corazón recuerda lo que la mente ha olvidado. Hay un dolor que no nace de heridas visibles. No proviene de pérdidas concretas, ni se inscribe en eventos tangibles. Es un anhelo sin objeto, una tristeza que no tiene nombre, pero que habita el pecho con la intensidad de algo que se ha extraviado desde siempre. A ese dolor, los antiguos lo llamaron nostalgia divina. No es la añoranza de un lugar, sino del estado original del alma. No se trata de recordar un rostro, sino de presenciar la ausencia de la totalidad perdida. Esta nostalgia no puede explicarse con palabras comunes. Llega como una ráfaga en medio de la rutina, como un escalofrío sin frío, como una lágrima que surge sin historia. Hay quienes la sienten al mirar el cielo, otros en medio de la multitud. Algunos, en la noche callada, al borde del sueño. Y hay momentos en que la música, como una llave sin puerta, la desata de golpe, una nota, un acorde, y el alma se estremece como si alguien desde un reino olvidado hubiese pronunciado su verdadero nombre. Numerosos relatos de regresión, recogidos por investigadores como Michael Newton y Dolores Cannon, coinciden en este punto crucial. Muchas almas, al recordar sus vidas entre encarnaciones, describen un estado de plenitud tan vasto, tan brillante, tan armonioso, que el mero hecho de haberlo olvidado es fuente de un dolor inconsolable. Al regresar a la vigilia, no extrañan un lugar, sino una vibración. Lo que perdieron no fue un hogar, sino un estado de ser. Rumi, el gran poeta sufí del siglo XIII, conocía este anhelo como nadie. En uno de sus versos más recordados escribió: ¿por qué te quedas en la prisión, cuando la puerta está tan abierta? Sal fuera, y como el pájaro en el aire, recuerda cómo era volar. Para él, el alma es un ave exiliada que canta porque recuerda. Y canta porque aún sueña con el regreso. De forma paralela, San Juan de la Cruz, místico español del siglo XVI, describió en su cántico espiritual un amor que no puede nombrarse, un deseo que arde sin consumirse, una ausencia que duele como si Dios hubiese dejado un hueco dentro de la carne, tras de un amoroso lance, barra diagonal y no de esperanza falto, barra diagonal volé tan alto, barra diagonal que le di a la caza alcance.
En su poesía no hay dogma, sino un temblor. El alma ha sido lanzada desde lo alto y vive con la sed del que ha probado lo absoluto. Esa sed es la nostalgia divina. Un llamado que no cesa. Y hay algo en la música que parece tocar esa herida. No toda música. Solo aquella que no se explica, pero atraviesa. Aquella que parece no haber sido compuesta, sino recordada. Es como si cada alma tuviese una melodía secreta, un código sonoro que le pertenece desde antes del tiempo, y que, al ser oído, activa la memoria de lo sagrado. En muchas culturas ancestrales, los chamanes hablaban del canto del alma como una vibración única que podía ser recuperada en estado de trance. Ese canto no sanaba por sus palabras, sino porque reactivaba la resonancia con el origen. Algunos pacientes, bajo hipnosis profunda, comienzan a llorar al oír ciertas notas. Dicen que no saben por qué, pero sienten que eso es su hogar. No pueden nombrarlo, pero sí reconocerlo. Y en ese reconocimiento, el dolor se mezcla con belleza. Es el eco del reino sin tiempo, resonando entre los muros del presente. Pero no toda nostalgia paraliza. Algunas despiertan. Algunas empujan. La nostalgia divina, cuando se comprende, no es depresión. Es brújula. Nos dice que falta algo, no para entristecernos, sino para guiarnos. Señala que aún no estamos completos, que aún hay algo que debe ser recuperado, no fuera, sino dentro. En cierto modo, todo camino espiritual auténtico comienza cuando ese vacío se vuelve insoportable. No es la búsqueda del placer lo que impulsa al alma hacia lo alto. Es la imposibilidad de seguir viviendo lejos de su verdad. En las enseñanzas esotéricas se habla del recuerdo de sí como el primer paso hacia la unificación del alma. No se trata de recordar datos ni vidas pasadas. Se trata de recordar que somos algo más que lo que aparentamos. De intuir, en medio del caos, que hay un ritmo secreto que aún nos pertenece. La nostalgia es la prueba de que ese recuerdo es posible. Porque nadie extraña lo que no ha tenido. Solo se puede añorar aquello que ya se fue. Y si se fue, puede volver. Esa nostalgia, por tanto, es un testimonio sagrado. El alma no está rota. Está velada. Y su dolor más profundo es señal de que aún recuerda la luz, aunque no sepa ponerle rostro. No es la memoria de hechos lo que buscamos, sino la restauración de un estado de plenitud interior. En términos cabalísticos, ese estado es el Gan Eden, el paraíso perdido que no está en el cielo, sino en la alineación vibratoria de la conciencia con su fuente. Cuando esa armonía se rompe, nace la nostalgia. Cuando se recupera, nace la paz. Pero ¿cómo se transita este dolor sin caer en el vacío? ¿Cómo convivir con la ausencia sin que se vuelva desesperación? La respuesta no está en llenar el hueco con ilusiones. Está en habitarlo. En hacer de esa herida un santuario. Porque solo el alma que reconoce su exilio puede regresar con honra. Solo quien ha amado sin poseer puede amar con eternidad. Y así, el alma camina. No sin lágrimas, pero sí con dirección. Su nostalgia no es debilidad. Es fidelidad. Es la parte que se niega a olvidar del todo. La que resiste el sueño. La que, en medio del mundo, aún escucha la canción de su origen. Porque hay un lugar que no puede nombrarse, pero que arde en el pecho como un himno silente. Y mientras no regresemos allí, seguiremos cantando en lenguas rotas. El idioma de lo que fuimos antes de caer. Capítulo 12. El grupo álmico y los rostros repetidos. Allí donde el amor y el conflicto son pactos, y cada rostro es un espejo de regreso. La vida no ocurre en aislamiento. Aunque el alma encarne sola en un cuerpo, no desciende como un solitario viajero. A su alrededor, invisibles pero vibrantes, se entrelazan otras llamas con las que ha danzado en tiempos remotos. No todos los encuentros son nuevos, muchos son reencuentros. Y los lazos más profundos, tanto los más dulces como los más amargos, suelen estar tejidos desde antes del nacimiento. Esta red invisible de afinidades, pactos, choques y lealtades es lo que las antiguas escuelas esotéricas llamaron el grupo álmico. Hay personas que aparecen en nuestra vida con una intensidad imposible de explicar. Su sola presencia conmueve o incomoda. No han dicho una palabra, pero algo dentro ya los reconoce.
Esa sensación de te conozco desde antes no es una figura poética ni una invención del afecto. Es memoria vibratoria. Es el alma reconociendo en otro una nota familiar de su propia música. En la teosofía, se enseña que cada alma pertenece a una familia espiritual mayor, una especie de constelación de conciencias con las que ha compartido múltiples encarnaciones. En unas vidas, estos miembros son padres, en otras amigos, en otras enemigos. Cambian los papeles, pero no la esencia del vínculo. El alma necesita experimentar la totalidad del otro, el amor que da, el dolor que inflige, la traición que perdona, la ternura que recibe. Es así como las relaciones se vuelven círculos de aprendizaje mutuo. El Bhagavad Gita, en su enseñanza sobre el Dharma y el deber sagrado, expone que no elegimos al azar a nuestros aliados ni a nuestros adversarios. En el campo de batalla interior que representa la vida, cada personaje cumple un papel necesario para el despertar del alma. Tú y yo hemos vivido muchas vidas, Arjuna, dice Krishna en el capítulo 4. Tú no las recuerdas, pero yo sí. Este pasaje es más que un consuelo, es una afirmación clara de la repetición de vínculos, de la continuidad del alma más allá del velo, y del rol del otro como guía disfrazado. Los registros acásicos, ese archivo sutil que guarda las huellas de todas las experiencias del alma, confirman esta heranza constante. En sesiones profundas, muchas almas revelan haber pactado con otras almas momentos específicos, encuentros cruciales, pérdidas necesarias, amores imposibles. A veces, incluso los conflictos más devastadores fueron elegidos de antemano como catalizadores de transformación. El enemigo, en esta visión, no es el obstáculo, sino el aliado que empuja hacia el despertar. Algunos lo han llamado enemigo sagrado. Hay una antigua enseñanza gnóstica que dice, quien más te hiere es quien más te ama desde el otro lado. Esta frase, lejos de justificar el sufrimiento, revela que el alma comprende desde planos superiores que la evolución no siempre viene envuelta en dulzura. Algunas almas nos aman lo suficiente como para hacernos crecer a través del dolor. Nos desafían, nos rompen, nos confrontan. Y lo hacen porque conocen la fuerza que somos capaces de descubrir solo al tocar fondo. Pero también están los rostros que sanan. Los que sostienen. Los que han caminado con nosotros en muchas vidas, guiando desde el silencio. A veces los encontramos en la infancia, a veces los reconocemos en un cruce fugaz. Y aunque no permanezcan, dejan una huella indeleble. Son miembros del mismo grupo álmico que vinieron a recordarnos que no estamos solos. Que alguien más recuerda nuestra canción. Blavatsky sugería que estos grupos no solo comparten historia, sino frecuencia. Es decir, evolucionan juntos. Cuando una alma despierta, su vibración afecta al resto del grupo, como una cuerda que, al ser pulsada, hace vibrar a las demás por simpatía. Por eso, cada avance individual tiene una resonancia colectiva. Y cada acto de conciencia, por pequeño que parezca, puede romper patrones ancestrales en todo un linaje álmico. Esta visión transforma radicalmente la forma en que percibimos nuestras relaciones. Deja de haber víctimas y verdugos. Solo hay actores en un teatro cósmico, interpretando sus roles con la esperanza de que el otro recuerde. Cada padre difícil, cada pareja que nos abandonó, cada amigo que nos traicionó, puede ser un maestro disfrazado. Al igual que cada amante fiel, cada guía generoso, cada hermano del alma. Todos forman parte del círculo que, vida tras vida, nos ayuda a mirarnos más profundamente. Y sin embargo, hay algo aún más misterioso, estos lazos no se rompen con la muerte. Muchas almas relatan, en experiencias cercanas al fallecimiento o en regresiones espirituales, que son recibidas por rostros conocidos, incluso si no nos reconocieron en la vida presente. El grupo álmico, como una coral silenciosa, los espera, los guía, los ayuda a revisar la encarnación que acaba de terminar. No hay juicio, solo compañía. No hay condena, solo espejos. Así, el alma comprende que lo que parecía separación era solo distancia temporal. Que lo que dolía como pérdida era, en verdad, un pacto sagrado. Y que aquellos que nos cruzamos, una y otra vez, con nuevos nombres y nuevas máscaras, son fragmentos del mismo círculo de luz que nos acompaña en el viaje eterno de recordar quiénes somos. Porque el otro nunca es otro del todo. Es uno de los nuestros, llevando el disfraz necesario para que la escena cumpla su propósito. Y cuando lo comprendemos, incluso el dolor se arrodilla ante el misterio del amor que nunca olvida.
Capítulo 13. Las vidas que no encarnaron. Donde los destinos que no ocurrieron aún susurran desde los pasillos del alma. Hay una sensación que no tiene nombre, pero pesa. Es la certeza silenciosa de que algo pudo haber sido y no fue. No es el lamento común por decisiones mal tomadas, sino un eco más profundo, como si una parte de nuestra existencia se hubiera quedado esperándonos en otro corredor del tiempo. Hay quienes sueñan con vidas que no vivieron, con ciudades que nunca pisaron, con rostros que saludan desde dimensiones no cruzadas. Hay quienes, al mirar el cielo o caminar por ciertas calles, sienten una nostalgia que no pertenece a esta historia. No están delirando. Están oyendo el murmullo de las vidas que no encarnaron. Cada alma, antes de nacer, contempla una vasta galería de posibilidades. No hay un solo camino trazado, sino un abanico de potenciales que vibran con distintas lecciones, ritmos y grados de intensidad. En los planos previos a la encarnación, el alma es a la vez guionista y espectador. Observa escenarios posibles, relaciones probables, destinos alternos. Algunos caminos se eligen. Otros, simplemente, no se toman. Pero todos dejan una huella, como guiones no rodados que aún existen en los archivos del espíritu. En el misticismo sufí, Ibn Arabi hablaba de las formas de posibilidad como realidades intermedias que, aunque no se manifiestan en el mundo físico, existen en el plano del Lamalmi, el mundo imaginal. Según esta enseñanza, todo lo que pudo haber ocurrido y no ocurrió, todo lo que fue soñado por el alma y no manifestado, vive allí. Las vidas no encarnadas son reales en su propia dimensión, no como fantasía, sino como geometrías espirituales aún no desplegadas. El budismo tántrico, especialmente en la escuela Dzogchen, enseña que la conciencia pura, el Rigpa, contempla todos los fenómenos como reflejos de su propia luminosidad. Dentro de esa visión, las vidas que no fueron tomadas también son expresiones del juego de la mente primordial, sueños que podrían haber sido encarnados si la intención hubiese girado un grado hacia otra frecuencia. Así como un caleidoscopio cambia con un leve giro, el alma puede haber contemplado una existencia completamente distinta a la actual, y simplemente no la eligió. Sin embargo, el no haberlas vivido no las borra. Hay fragmentos de esas vidas que se filtran en la existencia presente como intuiciones. A veces, ciertas habilidades surgen sin haber sido enseñadas. A veces, se teme a lo que nunca se ha conocido. Se ama a lo que nunca se ha visto. Son sombras de lo no vivido. Ecos de la otra versión de nosotros mismos. Dolores Cannon, en sus exploraciones hipnóticas, registró casos donde las almas describían ver múltiples posibles vidas, proyectadas como hologramas frente a ellas antes de encarnar. Algunas almas elegían vidas difíciles por motivos de evolución acelerada. Otras rechazaban vidas por temor, o por sentir que aún no estaban listas. Algunas regresaban una y otra vez al mismo cruce, repitiendo el examen de una posibilidad aún no tomada. Esas vidas, según los relatos, no se pierden, quedan suspendidas en una especie de matriz vibratoria, a la espera de una futura encarnación o de una integración simbólica. El alma no solo encarna para actuar, sino también para reconocer lo que ha quedado en la periferia. A veces, las decisiones presentes son guiadas por la resonancia de vidas no vividas. Un impulso repentino, un cambio radical, un rechazo inexplicable, pueden ser el alma recordando caminos que no tomó, pero que aún reclaman ser comprendidos. Hay algo poético en saber que no somos solo el resultado de lo vivido, sino también de lo que fue negado, postergado, reescrito. Las vidas no encarnadas conforman la sombra luminosa de nuestro ser. No son errores ni fracasos, son posibilidades que el alma guarda como futuros alternos, a veces para retomarlas, a veces solo para mirarlas con gratitud. Y sin embargo, hay algo más profundo aún. Algunas almas, especialmente las más avanzadas, son conscientes de múltiples vidas simultáneas. En ciertos estados ampliados de conciencia, relatan estar viviendo varias líneas temporales a la vez, como si el alma superior se desplegara en varias encarnaciones paralelas, cada una explorando un aspecto distinto del aprendizaje. En ese sentido, las vidas que no encarnaron aquí podrían estar desarrollándose en otro plano. Somos uno, pero somos muchos. Somos una historia, pero también somos el conjunto de todas las historias no contadas. El Zohar sugiere que cada chispa de alma busca su vasija, y si no la encuentra en este mundo, se prepara en el próximo. No toda intención se realiza en esta vida. Algunas deben esperar.
algunas deben migrar a otros planos. Pero nada se pierde. La conciencia es conservación sutil. Y lo que no fue, aún vibra. Entonces, cuando sientas que algo dentro de ti no ha sido expresado, cuando una emoción surja sin causa, cuando un sueño te muestre una vida extraña que se siente más real que la actual, no lo ignores. Tal vez no sea una fantasía. Tal vez estés tocando el contorno de una existencia no encarnada, una de las tantas que el alma contempló desde su trono antes del descenso. Y si escuchas con atención, tal vez oigas su susurro. No fui elegido, pero existo. No fui vivido, pero te habito. No fui tú, pero fui posible. Capítulo 14. La fuga del ciclo, el alma liberada. Allí donde cesa el giro de la rueda y el silencio se vuelve eterno. En el corazón de cada tradición espiritual auténtica hay un anhelo no por más vidas, sino por el fin del retorno. No como rechazo de la existencia, sino como su culminación. El alma, tras girar incontables veces en la rueda de la forma, desea descansar no en el sueño, sino en la integración. No en el olvido, sino en la plenitud que ocurre cuando ya no es necesario volver, que sucede cuando el alma ha comprendido todo, perdonado todo, amado todo, y puede, al fin, fundirse en lo que nunca dejó de ser. En el hinduismo, este estado final se conoce como moksha, la liberación de la rueda del samsara, el ciclo interminable de nacimiento, muerte y renacimiento. Pero no es una evasión ni una renuncia. Es el reconocimiento último de la unidad esencial. El jiva, el alma individual, se disuelve en el Brahman, la conciencia universal. Como una gota que cae en el océano, dicen algunos. Pero los sabios matizan, no es solo la gota la que entra al océano, sino el océano mismo reconociéndose en la gota. El libro tibetano de los muertos, o Bardo Todol, describe con asombrosa precisión las etapas posteriores a la muerte, y entre ellas contempla la posibilidad de liberación total. El alma, al cruzar los estados intermedios, los bardos, tiene oportunidades sucesivas para reconocer su naturaleza luminosa original. Si lo hace, no regresa. Si lo olvida, nace de nuevo. Oh noble hijo, escucha con claridad, en el instante de la muerte, aparece la clara luz del Dharmakaya, si la reconoces como tu verdadera esencia, serás liberado. No hay juicio ni castigo. Solo el espejo del ser. Y solo quien se atreve a mirarlo sin velos puede dejar de reflejarse en el mundo físico. En muchas regresiones avanzadas, las almas narran que tras muchas vidas, y al alcanzar un estado de profunda expansión, llegan a un plano donde ya no sienten necesidad de volver. No por cansancio, sino por completitud. Han vivido lo que debían. Han ofrecido, recibido, reparado, iluminado. Allí, en esa dimensión de paz sin forma, se presentan dos caminos, el de la fusión total con la fuente, y el de regresar voluntariamente, no por karma, sino por compasión. Algunos eligen ser guías, otros regresan como almas servidoras. Pero ya no están atrapados en el ciclo. Han logrado lo que los antiguos llamaban la fuga. Sri Aurobindo, el gran místico y filósofo del siglo XX, ofreció una visión más audaz: no basta con escapar del mundo, hay que transformarlo. Para él, la verdadera liberación no es huida, sino encarnar lo divino en lo humano. El alma liberada no necesita irse del ciclo, puede caminar sobre la tierra sin quedar atrapada por ella. En su obra La vida divina, escribió, la meta no es abolir el mundo, sino divinizarlo. Desde esta visión, el alma liberada no desaparece, sino que se vuelve luz encarnada. Su presencia eleva la vibración del todo. Este estado ha sido llamado de muchas formas: el Arat en el budismo, el liberado en vida o Jivanmukta en las Upanishads, el Logos encarnado en el gnosticismo, el Cristo vivo en la mística cristiana más profunda. Pero en todos los casos, se trata del mismo misterio, un alma que ha concluido su aprendizaje y que ya no está sujeta a la ley del retorno. Pero ¿cómo se siente esa liberación? No hay palabras suficientes, pero las metáforas cerradas intentan acercarse. Es el silencio sin deseo. Es la plenitud sin movimiento. Es el amor sin objeto. Algunos la comparan con el sueño sin imágenes, otros con el fuego sin llama. Pero los místicos coinciden en algo: no hay angustia, no hay espera, no hay sombra. Solo una paz que no necesita opuestos para existir. Y sin embargo, muchas almas, aun teniendo la opción de no volver, eligen regresar.
No por karma, sino por servicio. Se convierten en bodhisattvas, en almas guía, en guardianes silenciosos del despertar colectivo. No tienen que estar aquí, pero están. No buscan nada, pero ofrecen todo. Son los que irradian sin hablar. Los que miran y algo en ti recuerda. Los que aparecen en tu vida como pura bendición, sin motivo. No porque lo necesiten, sino porque tú lo necesitabas. ¿Y cómo saber si uno está cerca de la fuga? No hay señales externas. No hay estigmas ni milagros visibles. Solo una creciente indiferencia hacia lo transitorio y una creciente devoción hacia lo eterno. Un amor que no exige. Una sabiduría que no presume. Una paz que no necesita explicar su origen. Cuando el alma se acerca a su liberación, ya no se aferra al cuerpo, ni a la identidad, ni al tiempo. Vive en el mundo como quien sabe que es un reflejo. Actúa como quien ya ha regresado al hogar. Y aún así, no todos quieren escapar del ciclo. Algunos comprenden que el círculo es sagrado. Que no es prisión, sino ritmo. Que no es castigo, sino danza. Y deciden girar una vez más, no por necesidad, sino por amor. Porque saben que mientras haya una sola alma dormida, ninguna está completamente despierta. Porque comprenden que la fuga más alta no es huir del mundo, sino amar su imperfección hasta transfigurarla. Así, la fuga del ciclo no es un final. Es una puerta que se abre hacia lo innombrable. Y quien la cruza, no desaparece. Se convierte en luz que ya no proyecta sombra. Y en ese instante, el alma deja de girar. Porque se ha vuelto el centro. Capítulo 15, el último recuerdo. Donde el alma susurra lo que olvidará, y el silencio pronuncia su verdad más alta. Antes de cruzar el umbral, hay un instante en el que todo es claro. El alma, suspendida entre la vastedad de lo eterno y el vértigo de lo terrenal, contempla lo que será con la mirada de lo que fue. No hay miedo. No hay duda. Solo la conciencia desnuda, basta como un cielo sin fondo, sabiéndose parte del todo y, al mismo tiempo, dispuesta a olvidar ese todo para encarnar en un fragmento. Ese instante es el último recuerdo. No se trata de un pensamiento ni de una imagen. Es una vibración pura. Como una nota musical que aún no ha sido tocada, pero que ya contiene toda la sinfonía. El alma, antes de descender, no lleva maletas ni palabras. Lleva un símbolo. Un sello vibratorio. Algo tan simple y tan absoluto que puede sobrevivir incluso al olvido más profundo. ¿Qué diría el alma si pudiera hablar desde ese umbral? Tal vez no usaría frases. Tal vez no diría nada. Pero si tuviera que expresar su verdad en un lenguaje que pudiéramos comprender, susurraría algo así. Te dejo todo lo que eres. Yo seré tú, pero tú no sabrás que eres yo. Tendrás miedo, y en ese miedo buscarás mi nombre. Tendrás amor, y en ese amor me recordarás. Olvidarás el origen, pero no la sed. Olvidarás el propósito, pero no la inquietud. Y cada lágrima que caiga será un mapa de regreso. No me busques afuera. Yo estaré allí, donde nadie mira. En el centro callado de ti mismo. Muchos sabios han intuido este momento sin nombre. Plotino escribió que el alma, al partir del uno, se tiñe con la tinta del mundo, pero conserva en su centro una chispa inalterada. Los gnósticos hablaban de una semilla de luz que el demiurgo no podía tocar. En las tradiciones chamánicas se enseña que cada alma baja al mundo cantando su propio nombre, pero que la primera respiración lo borra, y la vida es el arte de volver a cantarlo con otro tono. Ese instante, justo antes del primer latido, es un acto de entrega. El alma se pliega sobre sí misma y acepta el velo. No como castigo, sino como ofrenda. Olvidar para volver a aprender. Caer para recordar cómo volar. Fragmentarse para poder reconocerse en lo múltiple. En ese acto, hay una belleza que ninguna palabra puede capturar del todo. Es la belleza de quien, sabiendo que morirá a su divinidad por un tiempo, sonríe de todos modos. Y entonces, cae. Se cierra el velo. La luz se vuelve carne. La eternidad se comprime en un instante. El alma, que era estrella, se vuelve aliento. Lo infinito, que era canto, se vuelve grito.
y comienza la danza. Pero aquel símbolo, aquel último recuerdo, no desaparece. Se esconde. Se convierte en los sueños que no entendemos. En los gestos que repetimos sin saber por qué. En las conexiones inexplicables. En la música que nos hace llorar. En la mirada de un desconocido que nos atraviesa sin razón. Ese símbolo es distinto para cada alma. Algunos lo sienten como una geometría. Otros, como una palabra que no existe en ningún idioma. Otros, como un color que no puede ser visto. Pero todos lo llevan dentro. Y a veces, en los momentos más quietos, lo recuerdan. No con la mente, sino con el alma misma. Y cuando eso ocurre, aunque sea por un segundo, se disuelve la separación. Y todo vibra con sentido. Ese es el último secreto. No está escrito. No se enseña. Se revela. Tal vez no podamos nombrarlo. Tal vez no debamos. Porque hay misterios que no han sido hechos para ser explicados. Solo para ser reconocidos. Y cuando, en el fondo de la noche, sientas que todo ha perdido forma. Cuando lo vivido parezca sueño. Y lo soñado, más real que la vida. Recuerda que hubo un instante en que lo supiste todo. Y aunque lo olvidaste al nacer, fuiste tú quien escribió la historia que estás viviendo. Tú, desde ese umbral. Tú, antes del primer aliento. Tú, con la eternidad aún temblando en tus labios.